Para todo de nuevo. Otra vez. Porque la noticia que nadie se animó a contar, el secreto que estaba guardado bajo 7 llaves en la Bombonera, ya no puede esconderse. Si pensabas que la salida de Miguel Merentiel era solo una racha goleadora o un rumor más del mercado, prepárate, porque lo que te vamos a revelar ahora es el verdadero trasfondo, la posta, la verdad que detonó el universo Boca y dejó a la mitad del país con el corazón en la mano. Esto no es un simple traspaso, es un terremoto que redefinió el futuro del club, un golpe tan duro como una final perdida. Y lo más fuerte de todo, este movimiento millonario es la pieza central de un plan para traer de vuelta a dos figuras que parecían perdidas para siempre, Eky Fernández, y en un giro dramático que nadie vio venir, Sebastián Villa. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que vos buscás. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. La guerra de ofertas que se libraba en los pasillos de la Bombonera, el silencio de los protagonistas y la angustia de los hinchas hoy tienen un desenlace. Y el genio del ajedrez, el hombre que parecía acorralado por los problemas del club, acaba de sufrir un jaque mate inesperado, una jugada maestra de un gigante europeo que lo dejó sin su arma más letal. Pero en el ajedrez de Román, cada pieza perdida es una oportunidad para un ataque aún más letal. Una jugada que podría ser el salvavidas o el naufragio total, pero que ya tiene protagonistas y un desenlace, Miguel Merentiel, al Benfica de Portugal, y los regresos de Eky Fernández y Sebastián Villa. La salida que nadie vio venir. El adiós del bicho Merentiel. La historia de Miguel Merentiel en Boca es una historia de amor a primera vista. El bicho llegó en un momento de necesidad, un delantero con sacrificio, gol y, sobre todo, ese fuego sagrado que a veces le falta a los que no entienden lo que es la camiseta. Se ganó el puesto a puro gol, a puro sacrificio, y se convirtió en el faro del ataque, el estandarte de un equipo que lo necesitaba más que nunca. Su rendimiento fue tan bueno, tan alto, que la dirigencia se movió rápido para comprar su pase y ponerle una cláusula de rescisión que, a priori, parecía inquebrantable. Hablamos de $18 millones, una cifra astronómica para el fútbol argentino, un escudo, un blindaje, que todos creían que lo mantendría en el club por mucho tiempo. Pero lo más fuerte llegó cuando el club portugués, el Benfica, puso los ojos en él. Un gigante europeo que no tiene reparos en abrir la billetera, que vio en Merentiel lo que nosotros veíamos, un delantero con olfato, un animal del área. Y la oferta no fue un simple sondeo, no fue un coqueteo. Fue un misil, un bombazo de poder que dejó a todos sin palabras. Muchos aseguran que el Benfica no vino con regateos, ni con ofertas a la baja, vino con la billetera en la mano y la intención de pagar hasta el último centavo de esa cláusula, nos revelan fuentes de primera mano. Y la cláusula, que había sido pensada como un escudo para proteger al jugador, hoy se convertía en una llave que abría la puerta de salida. ¿Se dan cuenta de la gravedad de la situación? Lo que era un blindaje, hoy es un pasaje de ida. Y aquí es donde el drama se vuelve humano. Porque Miguel Merentiel no es un jugador más, es un tipo con sentimiento, un profesional que se enamoró del club, de la gente, del barrio. Su salida no fue una decisión fácil, ni una traición. Fue un golpe de suerte, una oportunidad que le llegó en un momento de plenitud, pero que lo obligó a tomar una decisión imposible. ¿El sueño de jugar en Europa o el amor por Boca? La respuesta no es tan simple. El bicho se encontró en el medio de una tormenta, entre la lealtad que le debía al club que lo recuperó, y la chance de su vida, la de jugar en el viejo continente, la de asegurar el futuro de su familia. La mirada perdida en el horizonte, los ojos vidriosos en el vestuario, los últimos entrenamientos en los que no se lo veía con la misma alegría. El delantero se fue con la tristeza en la cara, sabiendo que dejaba atrás un lugar donde fue feliz. El mensaje que dio en la intimidad fue claro: volveré. Su adiós no es un chao, es un hasta pronto, la promesa de un amor que se interrumpe, pero que no se rompe. Su partida deja un vacío, una herida abierta en el corazón de la hinchada, pero también deja un legado. El de un jugador que dejó todo en la cancha, que se hizo querer a fuerza de goles y de compromiso. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho tenía que quedarse o que el club no podía rechazar semejante oferta? La jugada maestra de Riquelme, el dinero de Merentiel y el plan de los dos regresos. La salida de Merentiel no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El bicho era un líder, un referente, un jugador que se hacía sentir dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío en el ataque, pero también un mensaje. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Y aquí es donde el ajedrez se vuelve un jaque mate. El dinero de la venta de Merentiel al Benfica, que todos pensaban que se iba a usar para sanear las cuentas del club,
no se usará solo para eso. El plan 18 millones que había ideado Román, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene 2 nombres y 2 objetivos: recuperar a Eky Fernández y a Sebastián Villa. La plata de la venta de Merentiel, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el préstamo de Eky y para comprar un porcentaje mayoritario de su pase en el futuro, y para afrontar el alto salario que exige Sebastián Villa para su regreso. La jugada es brillante: vender a un delantero para recuperar a un volante y a un extremo, pero con 2 jugadores que conocen el club, que conocen la Bombonera y que tienen una relación especial con el presidente. Román no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol, lo hizo por Boca. Espera a conocer el detalle que cambió todo. La crisis de Eky no pasó desapercibida en Boca. El Consejo de Fútbol, comandado por el ojo clínico de Juan Román Riquelme, siempre lo siguió de cerca. Ellos sabían que el pibe no estaba cómodo, que no estaba jugando y que su situación era cada vez más insostenible. Pero no querían interferir, no querían meterse en un quilombo que no les correspondía. Ellos esperaban, observaban, mientras la bomba de tiempo se hacía cada vez más grande. Hasta que la realidad golpeó la puerta. Y la realidad tenía el nombre de una fuente de primera mano, una persona que ya no trabaja para el club saudí y que se comunicó directamente con la dirigencia de Boca para contarles el problema. Y aquí es donde el ajedrez se vuelve un jaque mate. El mensaje que llegó al club de la Ribera fue claro y contundente. Eky Fernández ya no se sentía a gusto, no estaba jugando y la dirigencia saudí no tenía intenciones de cambiar su situación. La puerta para un posible regreso estaba abierta, y la pelota la tenía Boca. La respuesta de la dirigencia, según las fuentes que tenemos en el club, fue una mezcla de asombro y de ilusión. ¿Cómo es posible que el jugador que vendimos hace tan poco tiempo, el pibe que todos extrañamos, tenga la chance de volver? La guerra estaba declarada, pero esta vez, la guerra era contra el tiempo. Pero lo más fuerte llegó cuando el propio presidente, el ídolo máximo, tomó el teléfono. Lejos de enojarse, de gritar, de perder la compostura, Riquelme se plantó. No dudó. No negoció. Su respuesta no fue un ultimátum, fue un misil, un bombazo de poder que dejó a todos sin palabras. Se rumorea que Román le prometió a Eky que en Boca iba a ser la bandera del equipo, que lo iba a rodear de jugadores de jerarquía y que juntos iban a ganar la Libertadores, nos revela una voz de la mesa chica del club. La jugada de Riquelme es una verdadera bomba, un acto de rebeldía que no se veía en Boca desde hacía años. El presidente, el ídolo, el hombre que llegó al poder para poner orden, hoy se enfrenta a su propio pasado, a su propia decisión de venderlo. El caos es total, pero en el caos, Riquelme vio una oportunidad. La oportunidad de tener a un jugador que nadie tiene, que nadie creyó que volvería, y que hoy es un arma letal para la mitad de la cancha. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? La vuelta más impensada, el regreso de Sebastián Villa. Y cuando todos pensábamos que la noticia no podía ser más impactante, llegó el segundo bombazo, el que hace que el universo Boca tiemble. El regreso de Sebastián Villa. Sí, escuchaste bien. El jugador que se fue del club en medio de un escándalo, el que parecía que no iba a volver a pisar la Bombonera, hoy se encuentra a un paso de ser el nuevo refuerzo del equipo. La jugada de Riquelme es una verdadera bomba, un acto de rebeldía que no se veía en Boca desde hacía años. La decisión de Riquelme de traer de vuelta a Sebastián Villa es una jugada arriesgada, una jugada que podría ser el salvavidas o el naufragio total. El presidente, el ídolo, el hombre que llegó al poder para poner orden, hoy se enfrenta a su propio pasado, a su propia decisión de alejarlo del club. El caos es total, pero en el caos, Riquelme vio una oportunidad. La oportunidad de tener a un jugador que nadie tiene, que nadie creyó que volvería, y que hoy es un arma letal para el ataque. Se rumorea que la llegada de Villa es un acto de rebeldía de Riquelme, que lo trae de vuelta para darle una lección a la dirigencia y a la hinchada, y que cree que el jugador es el único que puede darle al equipo el desequilibrio que necesita, nos revela una voz de la mesa chica del club. La jugada es brillante. Riquelme se desprende de sus viejos aliados y abre la puerta a un jugador que tiene un pasado conflictivo en el club, pero que podría darle al equipo la explosión que necesita. El plan es claro, la purga es para traer una nueva era, una era con un manager, una era que Román cree que será la definitiva. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? Los millones sobre la mesa, la cifra que vuela la cabeza y el plan de Boca. Pero la bomba no termina ahí. El problema de Eky Fernández en Arabia no es solo un capricho, es una oportunidad de oro para Boca. La dirigencia de Riquelme, que tiene un ojo clínico para los negocios, ya está evaluando las opciones para repatriar al pibe.
Y las opciones son varias. La primera, y la más difícil, sería la de un regreso definitivo, una compra del pase. Pero esta opción es muy complicada, ya que el club saudí desembolsó una fortuna por él y no lo va a dejar ir tan fácilmente. La segunda opción, y la más probable, sería la de un préstamo con opción de compra. Esta opción le daría a Boca la posibilidad de tener al jugador de vuelta sin tener que hacer una inversión de locura en el corto plazo. Y aquí viene el detalle que hace que todo encaje. El dinero de la venta de Miguel Merentiel al club portugués, que todos pensaban que se iba a usar para sanear las cuentas del club, no se usará solo para eso. El plan 18 millones que había ideado Román, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: ganar todo con Eky Fernández y Sebastián Villa como bandera. La plata de la venta de Merentiel, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el préstamo de Eky y para comprar un porcentaje mayoritario de su pase en el futuro. La jugada es brillante: vender a un delantero para recuperar a 2 jugadores que conocen el club, que conocen la Bombonera y que tienen una relación especial con el presidente. Román no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol. Lo hizo por Boca. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? La reacción de la hinchada, el debate que divide a Boca. Y el impacto de la noticia no solo se siente en el vestuario, se siente en las redes, en los bares, en la calle. La hinchada de Boca, que siempre está dividida, hoy se encuentra en un debate que no tiene fin. Por un lado, están los que bancan a muerte a Riquelme, los que creen que el presidente tiene un plan, que sabe lo que hace, y que la vuelta de Eky y de Villa es un acierto total para la economía y el deporte. Muchos aseguran que la dirigencia hizo lo que tenía que hacer, que 18 millones de dólares por un jugador de casi 30 años es una locura, y que la plata servirá para sanear las finanzas del club y traer a otros refuerzos de jerarquía, nos desliza una fuente muy allegada a la gente. Por otro lado, están los que no entienden la decisión, los que creen que la dirigencia está improvisando, que no tiene un plan, y que la venta del mejor jugador del equipo es una muestra de debilidad. Los que se quedaron con la imagen de un jugador que se fue por la puerta grande, del que dejó todo en la cancha, y que no lo quieren ver de vuelta. Se rumorea que hay un sector de la hinchada que está indignado, que no quiere a Merentiel de vuelta, y que cree que la dirigencia se equivocó en venderlo, nos confiesan desde el entorno del club. El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo: ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a Racing y el debate de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos? No te quedes afuera de esta conversación, que es el tema del momento en cada rincón del país. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad, activa la campanita para recibir notificaciones al instante, déjale un like a este video si te impactó la información que te dimos y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors. Pará. Si pensabas que la historia ya no podía ser más explosiva, que el regreso de Eky Fernández y la venta de Miguel Merentiel eran el final de la trama, te equivocás. Porque el verdadero bombazo, el secreto que nadie se atrevió a contar y que ahora vamos a destapar, no es sobre un jugador que se fue, sino sobre el que podría volver, encendiendo un fuego que podría quemar todo a su paso. Esta no es una simple vuelta, es una apuesta, una línea en la mesa de póker del fútbol, una jugada que podría consolidar a Juan Román Riquelme como el genio más grande o hundirlo para siempre en el caos. Bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que vos buscás. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. La guerra que se libraba en los pasillos de la Bombonera y en la calle hoy termina con un desenlace que ni el mejor director de cine se hubiera imaginado. Y el genio del ajedrez, el hombre que parecía acorralado por los problemas del club, acaba de dar su jugada más arriesgada, una jugada que nadie vio venir y que va a cambiar el futuro del club para siempre. Una jugada que podría ser el salvavidas o el naufragio total, pero que ya tiene un protagonista y un desenlace: el regreso de Sebastián Villa. La salida que nadie vio venir. El adiós del bicho Merentiel. La historia de Miguel Merentiel en Boca es una historia de amor a primera vista. El bicho llegó en un momento de necesidad, un delantero con sacrificio, gol y sobre todo, ese fuego sagrado que a veces le falta a los que no entienden lo que es la camiseta. Se ganó el puesto a puro gol, a puro sacrificio, y se convirtió en el faro del ataque, el estandarte de un equipo que lo necesitaba más que nunca. Su rendimiento fue tan bueno, tan alto,
que la dirigencia se movió rápido para comprar su pase y ponerle una cláusula de rescisión que, a priori, parecía inquebrantable. Hablamos de 18 millones de dólares, una cifra astronómica para el fútbol argentino, un escudo, un blindaje, que todos creían que lo mantendría en el club por mucho tiempo. Pero lo más fuerte llegó cuando el club portugués, el Benfica, puso los ojos en él. Un gigante europeo que no tiene reparos en abrir la billetera, que vio en Merentiel lo que nosotros veíamos, un delantero con olfato, un animal del área. Y la oferta no fue un simple sondeo, no fue un coqueteo. Fue un misil, un bombazo de poder que dejó a todos sin palabras. Muchos aseguran que el Benfica no vino con regateos, ni con ofertas a la baja, vino con la billetera en la mano y la intención de pagar hasta el último centavo de esa cláusula, nos revelan fuentes de primera mano. Y la cláusula, que había sido pensada como un escudo para proteger al jugador, hoy se convertía en una llave que abría la puerta de salida. ¿Se dan cuenta de la gravedad de la situación? Lo que era un blindaje, hoy es un pasaje de ida. Y aquí es donde el drama se vuelve humano. Porque Miguel Merentiel no es un jugador más, es un tipo con sentimiento, un profesional que se enamoró del club, de la gente, del barrio. Su salida no fue una decisión fácil, ni una traición. Fue un golpe de suerte, una oportunidad que le llegó en un momento de plenitud, pero que lo obligó a tomar una decisión imposible. ¿El sueño de jugar en Europa o el amor por Boca? La respuesta no es tan simple. El bicho se encontró en el medio de una tormenta, entre la lealtad que le debía al club que lo recuperó, y la chance de su vida, la de jugar en el viejo continente, la de asegurar el futuro de su familia. La mirada perdida en el horizonte, los ojos vidriosos en el vestuario, los últimos entrenamientos en los que no se lo veía con la misma alegría. El delantero se fue con la tristeza en la cara, sabiendo que dejaba atrás un lugar donde fue feliz. El mensaje que dio en la intimidad fue claro: volveré. Su adiós no es un chao, es un hasta pronto, la promesa de un amor que se interrumpe, pero que no se rompe. Su partida deja un vacío, una herida abierta en el corazón de la hinchada, pero también deja un legado. El de un jugador que dejó todo en la cancha, que se hizo querer a fuerza de goles y de compromiso. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho tenía que quedarse o que el club no podía rechazar semejante oferta? La jugada maestra de Riquelme, el dinero de Merentiel y el plan de los dos regresos. La salida de Merentiel no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El bicho era un líder, un referente, un jugador que se hacía sentir dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío en el ataque, pero también un mensaje. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Y aquí es donde el ajedrez se vuelve un jaque mate. El dinero de la venta de Merentiel al Benfica, que todos pensaban que se iba a usar para sanear las cuentas del club, no se usará solo para eso. El plan 18 millones que había ideado Román, un plan que hablaba de traer dos refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene dos nombres y dos objetivos: recuperar a Eky Fernández y a Sebastián Villa. La plata de la venta de Merentiel, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el préstamo de Eky y para comprar un porcentaje mayoritario de su pase en el futuro, y para afrontar el alto salario que exige Sebastián Villa para su regreso. La jugada es brillante: vender a un delantero para recuperar a un volante y a un extremo, pero con dos jugadores que conocen el club, que conocen la Bombonera y que tienen una relación especial con el presidente. Román no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol, lo hizo por Boca. Espera a conocer el detalle que cambió todo. La crisis de Eky no pasó desapercibida en Boca. El Consejo de Fútbol, comandado por el ojo clínico de Juan Román Riquelme, siempre lo siguió de cerca. Ellos sabían que el pibe no estaba cómodo, que no estaba jugando y que su situación era cada vez más insostenible. Pero no querían interferir, no querían meterse en un quilombo que no les correspondía. Ellos esperaban, observaban, mientras la bomba de tiempo se hacía cada vez más grande. Hasta que la realidad golpeó la puerta. Y la realidad tenía el nombre de una fuente de primera mano, una persona que ya no trabaja para el club saudí y que se comunicó directamente con la dirigencia de Boca para contarles el problema. Y aquí es donde el ajedrez se vuelve un jaque mate. El mensaje que llegó al club de la Ribera fue claro y contundente. Eky Fernández ya no se sentía a gusto, no estaba jugando y la dirigencia saudí no tenía intenciones de cambiar su situación. La puerta para un posible regreso estaba abierta, y la pelota la tenía Boca. La respuesta de la dirigencia, según las fuentes que tenemos en el club, fue una mezcla de asombro y de ilusión. ¿Cómo es posible que el jugador que vendimos hace tan poco tiempo, el pibe que todos extrañamos, tenga la chance de volver? La guerra estaba declarada, pero esta vez, la guerra era contra el tiempo.
Pero lo más fuerte llegó cuando el propio presidente, el ídolo máximo, tomó el teléfono. Lejos de enojarse, de gritar, de perder la compostura, Riquelme se plantó. No dudó. No negoció. Su respuesta no fue un ultimátum, fue un misil, un bombazo de poder que dejó a todos sin palabras. Se rumorea que Román le prometió a X que en Boca iba a ser la bandera del equipo, que lo iba a rodear de jugadores de jerarquía y que juntos iban a ganar la Libertadores, nos revela una voz de la mesa chica del club. La jugada de Riquelme es una verdadera bomba, un acto de rebeldía que no se veía en Boca desde hacía años. El presidente, el ídolo, el hombre que llegó al poder para poner orden, hoy se enfrenta a su propio pasado, a su propia decisión de venderlo. El caos es total, pero en el caos, Riquelme vio una oportunidad. La oportunidad de tener a un jugador que nadie tiene, que nadie creyó que volvería, y que hoy es un arma letal para la mitad de la cancha. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? La vuelta más impensada, el regreso de Sebastián Villa. Y cuando todos pensábamos que la noticia no podía ser más impactante, llegó el segundo bombazo, el que hace que el universo Boca tiemble. El regreso de Sebastián Villa. Sí, escuchaste bien. El jugador que se fue del club en medio de un escándalo, el que parecía que no iba a volver a pisar la Bombonera, hoy se encuentra a un paso de ser el nuevo refuerzo del equipo. La jugada de Riquelme es una verdadera bomba, un acto de rebeldía que no se veía en Boca desde hacía años. La decisión de Riquelme de traer de vuelta a Sebastián Villa es una jugada arriesgada, una jugada que podría ser el salvavidas o el naufragio total. El presidente, el ídolo, el hombre que llegó al poder para poner orden, hoy se enfrenta a su propio pasado, a su propia decisión de alejarlo del club. El caos es total, pero en el caos, Riquelme vio una oportunidad. La oportunidad de tener a un jugador que nadie tiene, que nadie creyó que volvería, y que hoy es un arma letal para el ataque. Se rumorea que la llegada de Villa es un acto de rebeldía de Riquelme, que lo trae de vuelta para darle una lección a la dirigencia y a la hinchada, y que cree que el jugador es el único que puede darle al equipo el desequilibrio que necesita, nos revela una voz de la mesa chica del club. La jugada es brillante. Riquelme se desprende de sus viejos aliados y abre la puerta a un jugador que tiene un pasado conflictivo en el club, pero que podría darle al equipo la explosión que necesita. El plan es claro, la purga es para traer una nueva era, una era con un manager, una era que Román cree que será la definitiva. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? El caos social y el riesgo político, la apuesta final. Pero la bomba no termina ahí. El problema de la vuelta de Sebastián Villa no es solo futbolístico, es un problema social y político que podría costarle muy caro a la dirigencia. La noticia de su regreso, que ya está circulando en el entorno del club, ha generado un terremoto en las redes sociales, en los medios, en la calle. La hinchada de Boca, que siempre está dividida, hoy se encuentra en un debate que no tiene fin. Por un lado, están los que bancan a muerte a Riquelme, los que creen que el presidente tiene un plan, que sabe lo que hace, y que la vuelta de Villa es un acierto total para el equipo. Muchos aseguran que a Román no le importa lo que digan los de afuera, que él solo piensa en Boca, y que si Villa está bien físicamente, es el único que puede darle al equipo el desequilibrio que necesita para ganar la Libertadores, nos desliza una fuente muy allegada a la gente. Por otro lado, están los que no entienden la decisión, los que creen que la dirigencia está improvisando, que no tiene un plan, y que la vuelta de un jugador con un pasado conflictivo es una muestra de debilidad y de falta de códigos. Los que se quedaron con la imagen de un jugador que se fue por la puerta de atrás, del que tuvo problemas fuera de la cancha, y que no lo quieren ver de vuelta. Se rumorea que hay un sector de la hinchada que está indignado, que no quiere a Villa de vuelta, y que cree que la dirigencia se equivocó en traerlo y que podría ser el principio del fin para la gestión de Riquelme, nos confiesan desde el entorno del club. El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo, ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a Racing y el debate de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos? No te quedes afuera de esta conversación que es el tema del momento en cada rincón del país. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad, activa la campanita para recibir notificaciones al instante, déjale un like a este video si te impactó la información que te dimos y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors. Para todo de nuevo, otra vez.
porque la noticia que nadie se animó a contar, el secreto que estaba guardado bajo 7 llaves en la Bombonera, ya no puede esconderse. Si pensabas que la salida de Miguel Merentiel era solo una racha goleadora o un rumor más del mercado, prepárate, porque lo que te vamos a revelar ahora es el verdadero trasfondo, la posta, la verdad que detonó el universo Boca y dejó a la mitad del país con el corazón en la mano. Esto no es un simple traspaso, es un terremoto que redefinió el futuro del club, un golpe tan duro como una final perdida. Y lo más fuerte de todo, este movimiento millonario es la pieza central de un plan para traer de vuelta a dos figuras que parecían perdidas para siempre, Eky Fernández, y en un giro dramático que nadie vio venir, Sebastián Villa. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que vos buscás. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. La guerra de ofertas que se libraba en los pasillos de la Bombonera, el silencio de los protagonistas y la angustia de los hinchas hoy tienen un desenlace. Y el genio del ajedrez, el hombre que parecía acorralado por los problemas del club, acaba de sufrir un jaque mate inesperado, una jugada maestra de un gigante europeo que lo dejó sin su arma más letal. Pero en el ajedrez de Román, cada pieza perdida es una oportunidad para un ataque aún más letal. Una jugada que podría ser el salvavidas o el naufragio total, pero que ya tiene protagonistas y un desenlace, Miguel Merentiel, al Benfica de Portugal, y los regresos de Eky Fernández y Sebastián Villa. La salida que nadie vio venir. El adiós del bicho Merentiel. La historia de Miguel Merentiel en Boca es una historia de amor a primera vista. El bicho llegó en un momento de necesidad, un delantero con sacrificio, gol y, sobre todo, ese fuego sagrado que a veces le falta a los que no entienden lo que es la camiseta. Se ganó el puesto a puro gol, a puro sacrificio, y se convirtió en el faro del ataque, el estandarte de un equipo que lo necesitaba más que nunca. Su rendimiento fue tan bueno, tan alto, que la dirigencia se movió rápido para comprar su pase y ponerle una cláusula de rescisión que, a priori, parecía inquebrantable. Hablamos de 18 millones de dólares, una cifra astronómica para el fútbol argentino, un escudo, un blindaje, que todos creían que lo mantendría en el club por mucho tiempo. Pero lo más fuerte llegó cuando el club portugués, el Benfica, puso los ojos en él. Un gigante europeo que no tiene reparos en abrir la billetera, que vio en Merentiel lo que nosotros veíamos, un delantero con olfato, un animal del área. Y la oferta no fue un simple sondeo, no fue un coqueteo. Fue un misil, un bombazo de poder que dejó a todos sin palabras. Muchos aseguran que el Benfica no vino con regateos, ni con ofertas a la baja, vino con la billetera en la mano y la intención de pagar hasta el último centavo de esa cláusula, nos revelan fuentes de primera mano. Y la cláusula, que había sido pensada como un escudo para proteger al jugador, hoy se convertía en una llave que abría la puerta de salida. ¿Se dan cuenta de la gravedad de la situación? Lo que era un blindaje, hoy es un pasaje de ida. Y aquí es donde el drama se vuelve humano. Porque Miguel Merentiel no es un jugador más, es un tipo con sentimiento, un profesional que se enamoró del club, de la gente, del barrio. Su salida no fue una decisión fácil, ni una traición. Fue un golpe de suerte, una oportunidad que le llegó en un momento de plenitud, pero que lo obligó a tomar una decisión imposible. ¿El sueño de jugar en Europa o el amor por Boca? La respuesta no es tan simple. El bicho se encontró en el medio de una tormenta, entre la lealtad que le debía al club que lo recuperó, y la chance de su vida, la de jugar en el viejo continente, la de asegurar el futuro de su familia. La mirada perdida en el horizonte, los ojos vidriosos en el vestuario, los últimos entrenamientos en los que no se lo veía con la misma alegría. El delantero se fue con la tristeza en la cara, sabiendo que dejaba atrás un lugar donde fue feliz. El mensaje que dio en la intimidad fue claro: volveré. Su adiós no es un chao, es un hasta pronto, la promesa de un amor que se interrumpe, pero que no se rompe. Su partida deja un vacío, una herida abierta en el corazón de la hinchada, pero también deja un legado. El de un jugador que dejó todo en la cancha, que se hizo querer a fuerza de goles y de compromiso. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho tenía que quedarse o que el club no podía rechazar semejante oferta? La jugada maestra de Riquelme, el dinero de Merentiel y el plan de los dos regresos. La salida de Merentiel no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El bicho era un líder, un referente, un jugador que se hacía sentir dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío en el ataque, pero también un mensaje. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Y aquí es donde el ajedrez se vuelve un jaque mate. El dinero de la venta de Merentiel al Benfica, que todos pensaban que se iba a usar para sanear las cuentas del club, no se usará solo para eso.
El plan 18 millones que había ideado Román, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene 2 nombres y 2 objetivos: recuperar a X Fernández y a Sebastián Villa. La plata de la venta de Merentiel, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el préstamo de X y para comprar un porcentaje mayoritario de su pase en el futuro, y para afrontar el alto salario que exige Sebastián Villa para su regreso. La jugada es brillante: vender a un delantero para recuperar a un volante y a un extremo, pero con 2 jugadores que conocen el club, que conocen la Bombonera y que tienen una relación especial con el presidente. Román no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol. Lo hizo por Boca. Espera a conocer el detalle que cambió todo. La crisis de X no pasó desapercibida en Boca. El Consejo de Fútbol, comandado por el ojo clínico de Juan Román Riquelme, siempre lo siguió de cerca. Ellos sabían que el pibe no estaba cómodo, que no estaba jugando y que su situación era cada vez más insostenible. Pero no querían interferir, no querían meterse en un quilombo que no les correspondía. Ellos esperaban, observaban, mientras la bomba de tiempo se hacía cada vez más grande. Hasta que la realidad golpeó la puerta. Y la realidad tenía el nombre de una fuente de primera mano, una persona que ya no trabaja para el club saudí y que se comunicó directamente con la dirigencia de Boca para contarles el problema.